Mi nombre es Ignacio López Fornier, soy profesor en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Doy clases en el grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y mi docencia está vinculada a creatividad. Se llama talleres, yo doy taller de creatividad y tengo una asignatura que precisamente se llama Diseño Bioinspirado. Mi trayectoria, pues mi tesis es sobre diseño bioinspirado, es un tema que me parece muy interesante, ahora me he metido más en temas de creatividad, pero siempre he estado bastante vinculado a este aspecto. Y este taller lo he desarrollado en colaboración con Paco Serón, que es profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. ¿Vale? Bueno, el objetivo del taller es que entendamos qué significa diseño bioinspirado, que entendamos que el diseño bioinspirado puede ser simplemente una técnica o un mecanismo de creatividad que nos sirva para llevarlo luego a nuestros proyectos, que pueden ser proyectos STEAM, y pongo la A de artes, ¿vale? Porque pienso que vamos a ver ejemplos que también estarán vinculados a ello, ¿vale? Y además de, pues eso, de fomentar el desarrollo de esas capacidades en nuestros alumnos que sean lo más transversales posibles, interdisciplinares, y que los chavales pequeños vayan concienciándose de que hay cosas muy chulas que pasan por delante y que no las vemos, ¿vale? Entonces, pondré algún ejemplo para que veáis que podemos ser muy sorprendentes para los alumnos y que eso les capte su atención para que luego quieran hacer ellos cosas similares. Bueno, ¿qué es diseño bioinspirado? Pues diseño bioinspirado no tiene mucho más misterio que aquel diseño, ¿de acuerdo? O aquel proyecto o aquella idea que yo quiero desarrollar, ¿sí? Y que mi inspiración o la fuente de ideas la voy a tomar en la naturaleza, ¿de acuerdo? En los elementos vivos. Entonces, la naturaleza podemos tomarla de una manera genérica, es decir, podemos entender cómo crecen las plantas, cómo se desarrollan los animales, cómo es la caza entre ellos, cómo son sus herramientas de defensa, para nosotros utilizar esas funciones, ¿de acuerdo? Y que esas funciones las podamos trasladar a nuestros objetos, ¿vale? Hay muchas teorías sobre diseño bioinspirado, hay un montón de teorías distintas, pero analizando todas estas teorías y todas estas metodologías de diseño bioinspirado, nosotros tenemos o podemos llegar a entender que hay dos caminos que son muy sencillos, ¿vale? Que es el de tener una solución en la naturaleza, comprenderla, ¿de acuerdo? Y a partir de comprender esa función en la naturaleza, pensar en cómo lo podemos trasladar a un proyecto, ¿de acuerdo? A un diseño, a un modelo, a una estructura, a lo que nosotros queramos hacer, ¿sí? Y en ocasiones es al revés, es decir, nos encontramos con un determinado problema técnico que no sabemos cómo resolverlo, que la tecnología, el estado del arte, las patentes todavía no han sabido cómo resolverlo, y el hecho de que nosotros no podamos superar este problema a través de la técnica nos puede llevar a la naturaleza a hacer una observación y que entendamos cómo la naturaleza ha resuelto este problema y que nosotros seamos capaces de adaptarlo para nuestra solución y a partir de ahí resolver o definir nuestro proyecto, ¿vale? Bien, el primer caso, os voy a explicar un caso en el cual nosotros podemos tener una observación en la naturaleza y que al comprender cómo funciona podemos decir, pues me gustaría tener un material que hiciera lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en la flor de loto o otras muchas plantas, ¿de acuerdo? Vemos que no se manchan y que cuando se deposita el polvo, normalmente al llover, ellas mismas se autolimpian, ¿vale? Y entonces lo llaman superficies autolimpiables, ¿sí? Entonces, estas superficies autolimpiables han descubierto que a nivel microscópico lo que tienen son unas pequeñas protuberancias, una textura que lo que consigue es que una característica del agua, que es la mojabilidad, haga que por tensión superficial las gotas no se abran y rueden, y al rodar lo que hacen es llevarse toda la porquería, el polvo, bacterias, microbios,
etc. ¿Vale? La observación de este hecho en la naturaleza, las hojas de loto y otras muchas hojas, y la comprensión a nivel microscópico de cuál es el funcionamiento, ha permitido que se diseñen unas pinturas que se llaman Lotusan, con la cual nosotros podemos recubrir nuestros edificios, ¿sí? Y son autolimpiables. ¿Vale? Aquí vemos un edificio que está pintado, es el mismo edificio, es un pareado, este está pintado con Lotusan y este no está pintado con Lotusan. Este es autolimpiable, ¿de acuerdo? Y este lo que tiene es que esta esfera, este agua, rueda y se lleva la porquería, mientras que en este la tensión superficial hace que tenga cierta adherencia y entonces se queda mojada, se queda húmeda. De hecho, estas superficies están secas, ¿sí? Bien, esta misma característica, ¿vale? Nosotros la hallamos en las plantas, pero si vamos a otros seres vivos, y esto es una cuestión interesante, vamos a ver que también hay otras texturas que no están en las plantas que tienen esta misma característica, ¿vale? Por ejemplo, la piel del tiburón tiene unas escamas muy pequeñas que a nivel microscópico tiene unas determinadas formas que lo que hacen es que evitan que los virus o las bacterias se depositen ahí. Y además también tiene la misma característica de que sea autolimpiable. Es decir, si hay polvo o hay algún elemento que se deposite en esa superficie, al pasar un chorro de agua, ¿de acuerdo?, se va a llevar toda esa porquería, ¿vale? Hay unas láminas de plástico que ya tienen esa textura y esta textura se ha aplicado en material de quirófano para que en vez de tener que limpiar e higienizar todo el material, simplemente lo puedan chorrear, ¿de acuerdo? Y entonces es autolimpiable, ¿vale? Es decir, no solamente nos lo encontramos esta misma textura en un ser vivo, que es una planta, sino que hay animales que tienen esa misma característica. Si hiciéramos la observación microscópica de muchas texturas en la naturaleza, veríamos que hay una serie de patrones que se repiten y que esta analogía que nosotros hemos utilizado, para generar esta pintura, vemos que se puede encontrar en otros individuos, ¿sí? Ese sería el primer camino para hacer diseño bioinspirado. Primero hacemos la observación en la naturaleza y a partir de ahí definimos nuestro proyecto. El otro caso sería que nosotros hemos llegado a un determinado límite y ya no sabemos cómo superar nuestro límite físico, por ejemplo, el de nadar, ¿no? Tenemos nuestras aletas, hemos ido desarrollando aletas y entonces cuando llegamos a ese tope lo que tenemos que ver es cómo podemos potenciar o cómo podemos hacer que nuestro cuerpo, ¿de acuerdo?, a pesar de estar completamente desarrollado, pues tiene un límite, cómo podemos ir un poco más allá. Y entonces lo que hacemos es hacer una investigación biónica sobre aletas, ¿de acuerdo?, de animales en este caso son animales marinos, y entonces lo que vemos es que hay una convergencia de soluciones en las cuales nosotros nos podemos fijar para mejorar nuestras aletas, ¿sí? Si nosotros vemos estas aletas, son las típicas aletas de pato, ¿no? Es decir, cuando tienes dos dedos y una membrana entre medio, ¿de acuerdo?, y que hace fuerza, y entonces estas dos nervaduras son las que permiten empujar, ¿vale? Pero si nosotros nos vamos a los animales más rápidos en el océano, pues vemos que estos animales tienen una característica y es que, a pesar de pertenecer a tres clases distintas, han tenido una convergencia a desarrollar una aleta que es muy similar, muy parecida, ¿sí? Entonces, esta aleta esta es de delfín, bueno, se me ha olvidado poner la del tiburón, esta aleta que esta es de delfín y esta que es de atún y la del tiburón, si nosotros vamos a su observación, vemos que las formas afiladas son muy importantes, pero sobre todo que la parte final del tallo es muy estrecha. Y además, si nos fijásemos más en detalle, veríamos que tiene unas protuberancias laterales que son lo que le da rigidez a la cola para que pueda mover con tanta potencia, ¿sí? De hecho, eso es lo que se ha asimilado en este caso o se ha llevado a este otro caso, ¿vale? Bueno, esta observación nos permite hacer que
que atletas o nadadores sean capaces de nadar más tiempo, ¿de acuerdo?, en apnea, ¿vale?, debajo del agua, y estas aletas se utilizan precisamente para eso, o bien para que sean capaces de propulsarse y salir del agua y saltar como si fuese un delfín, ¿de acuerdo? Es una ampliación de la capacidad física del humano, ¿de acuerdo?, pero porque hemos asimilado una parte biomecánica de los seres vivos, ¿de acuerdo?, y la hemos llevado a nuestro entorno, ¿sí? Aquí aprovecho para explicar una cosa. De la misma manera que os he dicho antes que había una misma textura, la podíamos encontrar en diferentes individuos, una planta o un animal, en este caso lo que ocurre es que vemos que hay una convergencia funcional, ¿sí? Si nosotros vemos el atún, el delfín y el tiburón, pertenecen a tres clases distintas, pero el lamarckismo, ¿conocéis el lamarckismo? La teoría de Lamarck, en resumen, lo de la función crea el órgano, es decir, la necesidad hace que todos desarrollen y evolucionen una solución similar partiendo de un origen distinto los tres, ¿sí? Pues eso nos hace también pensar que cuando nosotros vamos a hacer una investigación biónica podemos encontrar soluciones en otros ámbitos distintos. El vegetal y el animal, como habíamos visto antes, pero también porque una misma función vemos a lo que yo llamo los campeones, es decir, estos son los campeones de las soluciones naturales. Si tú lo que quieres es potencia y rapidez debajo del agua, pues estos individuos son los más rápidos. Entonces tenemos que ir a esos campeones. Pero esos campeones pueden venir de diferentes ámbitos. ¿Sí? Bueno, y esos serían esos dos caminos, ¿vale? ¿Cómo se vincula todas estas observaciones que nosotros podemos hacer en la naturaleza a un proceso creativo, ¿vale? La creatividad, por definición, para mí, ¿vale?, es que nosotros podamos llegar a encontrar algo que es nuevo, original, que no existía antes, que realmente es útil, ¿de acuerdo?, que yo lo pienso y encuentro que se puede aplicar y que me va a resolver algo que yo necesito. Y por último, que es factible. Es decir, cuando yo invento algo pero no soy capaz de hacerlo realidad, pues se queda en mi cabeza. Cuando yo a mis alumnos les digo, sí, pero el papel todo lo aguanta, vamos a construir un prototipo y vamos a ver si esto que tú has imaginado realmente funciona. Habrá que hacerlo que sea factible, ¿de acuerdo? Y si además esta solución que tú estás dando es útil, resuelve el problema que tú habías planteado, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa en la creatividad, esa capacidad de invención, no sé qué, tal, de generar ideas, esa es la que menos me importa. A mí lo que me importa en la creatividad es que yo, en el ámbito de la naturaleza, sea capaz de encontrar cosas que son nuevas, que en la tecnología no existían, que van a ser la solución de mi problema, ¿de acuerdo?, y que además yo voy a ser capaz de realizarlo, ¿vale? Nosotros entendemos la naturaleza y hay veces que nos encontramos con problemas de escala. Lo que nosotros podemos construir tiene una escala mayor que la naturaleza ha hecho, ¿sí? Bien, y finalmente utilizamos una técnica de creatividad, que es la técnica o los métodos por analogía, en el cual comprendemos lo que ocurre en la naturaleza, ¿de acuerdo?, y de una manera, como a modo de traducción, esos principios biológicos los convertimos en principios ingenieriles, por llamarlo de alguna manera, o soluciones a mi problema, ¿sí? Entonces, en ocasiones nos vamos a encontrar con que hay elementos que son copias literales de lo que ocurre en la naturaleza, porque han sido capaces de, a nivel nanométrico, sintetizar materiales que están haciendo cosas muy similares, y en otros casos vamos a ver que son simplemente una inspiración, ¿de acuerdo?, o a lo mejor a nivel formal encontrar algunos elementos que codifiquen un determinado mensaje, ¿vale? Bien. Campos de aplicación. Bueno, los campos de aplicación, el primero sería en comunicación. Entonces, nosotros podemos estudiar la parte de zoosemiótica, pero eso no nos parece interesante. Es decir, la zoosemiótica
tendría que ver con cómo se comunican, cómo son los signos, cómo es el lenguaje entre los diferentes seres vivos, y eso puede ser muy interesante, y podemos encontrarnos con que hay señales químicas, visuales, acústicas, eléctricas, etc. Pero igual nos interesa más un ámbito que es el de la biosemiótica, es decir, cómo en la biología podemos encontrar patrones de comunicación o patrones de signos que nosotros podemos comprender para codificar nuestras señales, ¿sí? Entonces, pasando de este ámbito de la biosemiótica al lenguaje, a las funciones del lenguaje, pues vemos que hay soluciones que tienen que ver con las funciones indicativas. Entonces vemos aquí un ejemplo de muchas mariquitas y una codificación por color, patrones de líneas amarillas y negras, naranjas y negras, ¿de acuerdo? O incluso señales que pueden ser más o menos vistosas, más o menos agresivas, ¿de acuerdo? Para codificar esos lenguajes. O podemos tener referentes simbólicos, sin más, es decir, no sé para vosotros qué significa la piel del guepardo, pero el hecho de que esté en unas zapatillas quizás sea porque parece que va a ser más rápido, ¿sí? Pero no sé cuál es el mensaje cuando lo veo en el fular de una chica, lleva un fular de guepardo, ¿de acuerdo? Pero tampoco sé lo que significa cuando va en unas braguitas o en un bañador de un chico. Y luego tenemos funciones que son más estético-formales, y entonces esos son referentes de la naturaleza que para nosotros ya tienen una codificación de algo vivo o algo que está en la naturaleza, y que nosotros lo utilizamos de una manera que es más decorativa, ¿de acuerdo? O aplicada a dar un mensaje de bio o de naturaleza, ¿sí? Bien, pues vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, aplicaciones en diseño gráfico, ¿vale? Todo esto son marcas de vehículos, ¿sí? Y esto es una empresa que lo que se dedica es hacer máquinas de reconocimiento de código de barras, ¿vale? Entonces el logotipo que tenían inicialmente era este, y una vez que se han dado cuenta, ellos han mejorado su logotipo, porque Zebra Technologies está mucho más cercano a que esto lo entendamos como un patrón de cebra, ¿sí? En el caso de las marcas, pues veis que tenemos elementos marinos, elementos aéreos, elementos terrestres, pero tenemos un caballo, un toro y un felino, ¿de acuerdo? Un puma o un jaguar, ¿vale? Y lo que nosotros estamos viendo es que podemos ver que algunos son de velocidad, ¿de acuerdo? Estos dos podrían ser de velocidad, estos serían como de agresividad, ¿de acuerdo? Este es de potencia, porque son máquinas que son... Uro es una marca de camiones para el ejército y para labores agrícolas y forestales, y este sería como de potencia de un motor muy potente, ¿no? Con muchos caballos. Entonces vemos que ese código lo hemos asimilado, y podríamos verlo que existen un montón de marcas más. Es muy habitual que nosotros tengamos un evento y busquemos una mascota, y muchas veces nuestra mascota es un elemento de la naturaleza, porque es un elemento que es familiar. Cogemos al osito porque es amigable o porque es peludo, lo que sea, ¿sí? Bien, pues esa sería una aplicación en diseño gráfico, ¿vale? Aplicaciones en diseño de producto, pues tendríamos desde los elementos que son más funcionales, ¿de acuerdo? Entenderíamos qué función queremos asimilar y veríamos si hay diferentes opciones. En este caso vemos un corazón que no es más que una bomba, y nosotros podemos asimilar un elemento muy sencillo, ¿de acuerdo? Es decir, una de estas cámaras la podríamos reproducir con una bomba de membrana, ¿sí? Nosotros tenemos una membrana que lo que hace es pivotar, y entonces con dos válvulas antirretorno, entonces cuando una sube llena, y al bajar esta se cierra y empuja abriendo la siguiente. El funcionamiento es exactamente igual que una aurícula, una cavidad del corazón, y las válvulas antirretorno son válvulas que tenemos en nuestros vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Pero no solamente en los vasos, es decir, hay tallos vegetales que también tienen válvulas antirretorno, es decir, va subiendo el agua y para evitar que baje, lo que hace es tener esas válvulas, ¿sí?
O grippers, ¿vale? Esto es una especie de trompa de elefante, es un brazo robótico, ¿sí? Que funciona con aire, y entonces tiene tres cilindros que lo que permite es alargarse, encogerse, girar, ¿vale? Y al final tiene un grip, pues es una especie de mano que coge piezas y las puede trasladar de un sitio a otro, ¿vale? Pues esto al final, esto es el corte, la sección de una mantarraya, ¿de acuerdo? Como este triángulo que se forma en la mantarraya, si nosotros le hiciéramos un corte, tendríamos, esta es la piel de la mantarraya, de la aleta, pero veríamos que aquí tiene unos elementos cartilaginosos, ¿de acuerdo? Que guardan siempre su distancia. Cuando yo lo presiono por aquí, lo que ocurre es que este se comba de esta manera para que esos elementos cartilaginosos mantengan la presión, ¿sí? Este que es un descubrimiento de hace 50, 60 o 70 años, se ha aplicado de muchas maneras para grippers, para copiar la forma de la espalda en algunas sillas, ¿de acuerdo? Entonces vemos que algunas soluciones, por analogía, las podemos utilizar para un grip, pero también las podemos llevar a otro entorno. ¿Vale? Esto sería cuando hablo de funciones. Cuando hablo de estructura, pues en mi caso, mi tesis era sobre exoesqueletos para hacer carcasas, diseño de carcasas, ¿no? Pues tenemos endoesqueletos, es decir, estructuras internas de soporte, y tenemos exoesqueletos, es decir, carcasas que nos permiten contener el cuerpo, ¿sí? O bien los componentes funcionales, ¿vale? Entonces yo tengo un exoesqueleto de cualquier insecto o de un crustáceo, el que sea, y entonces este lo que va a hacer es contener todos los elementos vivos y los va a proteger, ¿vale? Mientras que en este caso es al revés, nosotros tenemos un endoesqueleto donde soporta todos los órganos y lo podemos asimilar con un chasis o con una estructura que va a dar soporte a todos nuestros componentes, ¿vale? En el caso de las estructuras, muchas veces tenemos la necesidad de hacer articulaciones. Entonces, estas estructuras, tanto los endoesqueletos como los exoesqueletos, pueden estar articulados. Podemos entender que tenemos exoesqueletos que están articulados y que además son impermeables, es decir, no permiten el paso a través de esa membrana o de esa carcasa que tiene, y podemos hacer carcasas cerradas completamente. Y al revés, tenemos endoesqueletos que están articulados, que permiten mover mi hombro, mi codo, mi muñeca y alcanzar diferentes posiciones, ¿vale? Y en cuanto a las aplicaciones, en cuanto a material, pues esto hay un ámbito cada vez más creciente en el cual se está estudiando nuevos materiales basados en la naturaleza, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de una espuma de aluminio, ¿de acuerdo?, que lo que hace es tratar de replicar los huesos de las aves, ¿vale? Los huesos de las aves, para que sean tan ligeros, lo que ocurre es que son huecos, ¿sí? Y entonces la distribución del material queda tan solo en aquellas zonas donde realmente el material tiene que hacer un esfuerzo, ¿sí? Nosotros hemos asimilado esa misma réplica, ¿de acuerdo?, parecida, tratando de hacer materiales que tienen bastante resistencia, por ejemplo, aluminio, pero que es un aluminio que está espumado, ¿de acuerdo? Si nosotros observamos este hueso, si imaginaros que cogemos nuestros dedos y ponemos una resina o un pegamento de contacto, nosotros podríamos separarlo y se generarían unos hilos, ¿de acuerdo? Constructivamente nosotros podemos replicar eso y podríamos hacer paneles ligeros que están soportados por hilos, ¿vale? De hecho, nosotros podemos tener materiales de envase y embalaje que lo que están haciendo es reducir el peso del embalaje manteniendo la estructura, pues con una celda hexagonal como si fuese un panel. Aquí hemos llegado a que tecnológicamente podemos hacer una réplica de ese material, pero ahora con la fabricación aditiva somos capaces de hacer diseño generativo en el cual solamente ponemos material
donde ese material va a hacer un esfuerzo, ¿vale? Entonces hay un software, ahora hay mucho software, pero inicialmente había un software que se llamaba Soft Kill Option, ¿sí? Y este software lo que hacía era hacer iteraciones de dónde necesito material y donde es débil el enlace y no hace falta material, esta opción la elimino. Y entonces solamente voy a mantener las opciones donde el material va a generar un esfuerzo, una resistencia, y va a merecer la pena meter material, ¿vale? Este software, que no sé en qué año surgió, pero surgió hace muchos años, ahora muchos software de dibujo en 3D tienen estas opciones ya de aligerar piezas o con lo que se llama diseño generativo, el hacer piezas que solamente ponen el material donde es necesario, ¿vale? Es decir, ya no es espumo y hasta donde llegue, sino que ahora podemos, con la fabricación aditiva, ser capaces de ser selectivos y poner el material donde va a hacer un esfuerzo. Bueno, en cuanto a otras aplicaciones en diseño de producto, cuando asimilamos sistemas completos o sistemas parciales, ¿vale? Sistemas completos cuando observamos un producto como el conjunto de muchos sistemas, ¿de acuerdo? Y entonces podemos asimilar en diferentes analogías diferentes soluciones para mi producto, ¿vale? Aquí hay muchas funciones, hay muchos órganos, muchos componentes, pero yo voy a analizar que hay otros sistemas en la naturaleza, en este caso es el cuerpo humano, pero podría coger el cuerpo humano, la solución de un pez, la solución de un ave, y podría integrar esas soluciones parciales para hacer un sistema completo. O bien, cuando yo hago una analogía aislada para una solución concreta. Es decir, tengo un proyecto donde hay una característica que no sé cómo resolver, imaginaros que es el que sea hermético un producto, y no sé cómo resolverla, y lo que hago es ir a la naturaleza para ver qué elemento en la naturaleza o qué elementos en la naturaleza pueden dar una solución y que de esas soluciones yo sea capaz de aplicarlas, ¿vale? Entonces, como sistema completo o como sistema parcial, ¿vale? Aplicaciones en arte. La naturaleza ha sido un referente para los artistas de toda la vida, pero cada vez más la observación ya no es solamente de lo que representa, de lo que ven nuestros ojos, sino de comprender cómo funciona la naturaleza, ¿vale? Entonces, cada vez hay más artistas que lo que hacen es tratar de hacer réplicas o copias, en este caso son geometrizaciones, en otros casos son elementos móviles o articulados. En arquitectura, ¿vale? Pues en arquitectura tenemos desde funciones como la parábola, la gravedad, ¿de acuerdo? O cómo encontrar elementos que recojan, o el eco, ¿vale? Para hacer un pabellón o para hacer una sala donde la acústica se mejore. O bien estructuras sencillas como la catenaria o la parábola, ¿vale? En el caso de artistas tan reconocidos como Gaudí, vemos que en muchas ocasiones la naturaleza nos ha servido como un referente para que nuestros espacios o nuestros sitios donde vamos a habitar sean más confortables, pero en ocasiones sean más resistentes, con menos materiales, ¿de acuerdo? No solamente estamos buscando la función de habitabilidad, sino a veces buscamos el hecho de que sean estructuras muy sencillas, ¿de acuerdo? O que podamos ahorrar en materiales, ¿sí? Bien, aplicaciones mucho más aplicadas al tema de STEAM, de tecnología y robótica, pues en este caso hay una corriente a día de hoy muy importante sobre robótica de cuerpo blando, ¿de acuerdo? El soft robots, ¿vale? Y entonces hay ejemplos a patadas, ¿vale? Hay un montón de ejemplos que vosotros vais a encontrar. Si buscáis en una empresa que se llama Festo, que en realidad es una empresa de neumática, de conectores neumáticos, pero tiene un desarrollo en biomimética muy interesante. De hecho, hace unos años lo que ha hecho ha sido
que muchos de sus diseños los está volcando como material didáctico para que puedan ir a las escuelas. Y vosotros podéis buscar en su página web porque tienen ejemplos existentes, incluso tienen kits que los colegios pueden adquirir, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es una forma muy sencilla de ver articulaciones, materiales, pequeños circuitos electrónicos, un poco de programación. Es decir, son proyectos que son muy interdisciplinares, porque hay muchas disciplinas distintas, ¿vale? Pero lo que hacen es permitir que toda esa parte de STEAM se vea representados en esos proyectos, ¿vale? Bien. Y por otra parte, el análisis de la forma y la geometría en la naturaleza para que nosotros podamos entender elementos que vamos a ser capaces de dotarlos de función, ¿vale? En este caso, estos son los elementos básicos que nos encontramos en la naturaleza: el círculo, el segmento, el vértice, parábola, etc. Hay un libro de Jorge Wagensberg que se llama La rebelión de las formas, que os recomiendo. Es un libro muy sencillito, se lee en 2 tardes, está muy bien. Y realmente explica por qué en la naturaleza hay una serie de formas que son predominantes, ¿sí? Porque en la naturaleza nos encontramos muchos elementos que son redondos, ¿de acuerdo?, que se producen por rotación, por giro, por desgaste, o que son celulares y entonces se asemejan a un panal, etc. Entonces, da una explicación muy sencilla, ¿de acuerdo?, de por qué estas formas o estas geometrías son predominantes. Vemos ahí el vídeo del pulpo. Todos habéis reconocido que era un pulpo, ¿no? Sí, ahora puedes cortar. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo hemos visto primero que estaba en la roca, no lo veíamos. Apareció un pulpo y se ha marchado. Se ha ido a posar en otra roca, ahí ya se ha parado el vídeo y ya hemos visto en cámara inversa. Al verlo en cámara inversa, ¿qué hemos visto? Los apuntes y todo esto es una presentación que os podéis llevar. La he dejado en el Drive para que la tengáis. Se ha mimetizado. Se ha mimetizado. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué ha cambiado para que...? El tono de la piel, la forma del cuerpo, para parecerse a la superficie de A las algas, ¿no? a las algas. Una roca con algas, es lo que parece. Y ha cambiado exactamente eso. Ha cambiado sus colores, porque no lo apreciamos, ¿a que no? Ha cambiado la textura de la piel, no es lisa ya. Y además su cuerpo se ha adaptado a la roca para que parezca como un alga más, ¿sí? ¿Ponemos el siguiente? Una sepia. Aquí es mucho más exagerado las protuberancias que tiene en la superficie. Pasar un poquito más adelante. Y ese efecto que parece que tenga luz, ¿sí? Esas son las pequeñas células internas que tiene, cada una conectada con... es un cromatóforo, ¿sí? Cada una está conectada con una terminación nerviosa, entonces puedes citarla para que esté apagada, o puedes citarla para que esté roja o marrón, o que sea negra, pero también puede cambiar su tamaño. Si os fijáis, cambia de tamaño. Cambia el color y el tamaño, ¿sí? Y ahora ya lo pasamos porque ahora se va a comer hipnotiza a un cangrejo con ese movimiento, ¿de acuerdo? Que es como estroboscópico, no. ¿Cómo son los dibujos japoneses que dicen, cuidado, que tiene un efecto... sí, que puede producir epilepsia.
Estroboscópico, pues eso, ese efecto estroboscópico. Vamos a la presentación, Esta, la 17, muy bien. Y no la amplíes, es igual. Entonces, en un colegio les ponen estos vídeos y les dicen a los niños, ¿cómo pensáis que funciona el cuerpo del pulpo o de la sepia? Y ellos tienen que imaginar qué es lo que está pasando dentro, ¿vale? Y aunque sepan que no es realidad, ellos imaginan que pasan una serie de cosas y la asimilan a que en el interior hay unos señores con unas ruedas que entonces juntan las ruedas, sale el pico que tiene una articulación y entonces lo que hace es sacar una protuberancia. Ellos saben que hay algo que dentro ha hecho que cambie la textura de la piel y que algo que era liso, de repente, es puntiagudo. Piensan que hay unos señores que acercan unas lupas o las alejan porque ven que hay un cambio lumínico. No hay emisión de luz, ellos no lo saben, pero en su percepción ellos creen que hay un efecto lumínico. Y por último, ellos ven que hay una especie de bolsas que si tiramos mucho se baja el líquido abajo y entonces no se ve el color, pero si presionamos hacia arriba se extiende todo el color y entonces la mancha es oscura y grande, ¿vale? Ellos han asimilado estas funciones, estas tres funciones, y las han analizado y han pensado cómo podría ser, ¿vale? No es acertado, porque no es la realidad, pero en su forma de comprenderlo, piensan que esto podríamos desarrollarlo y que podríamos hacerlo. Que podríamos tener cambios de textura porque podemos tener unas piezas que se mueven, podríamos tener cambios de luz porque encenderíamos, apagaríamos o con una lente concentraríamos o abriríamos, o bien unas bolsas que, dependiendo de la tensión que le diera, cambiasen de color, ¿vale? Vamos a poner el siguiente vídeo. El de Flare, el de Flare, ¿vale? Esto es una fachada dinámica. ¿Nos acercamos para entender un poco cómo funciona? ¿Sí? De hecho, fijaros, lo llaman membrana de reflexión de ambiente cinético, pero lo llaman membrana, y vamos a ver que no es una membrana. La piel de la sepia, la piel del pulpo sí que es una membrana. ¿Has sacado ya las piezas? ¿Y no me he dado cuenta? Espera, pues tiene que llegar ya. Pasar un poquito para adelante, a ver si vemos las carcasas. Aquí esto es. Un poco más atrás. Sí. ¿Qué utiliza? Aquí utiliza dos piezas que son simétricas y que, utilizando la luz ambiental, dependiendo de su posición, me dará una reflexión de la luz más del cielo o más de la tierra, y entonces hará que sea como un píxel doble, gemelo, que me permitirá, dentro de una escala de grises, en este caso es gris, pero podría ser en un tono azul, verde, el que fuese, tener un patrón que yo puedo ir variando. Es una pantalla gigante donde los píxeles pues serán así de grandes, ¿vale? Y que en vez de luz lo que hace es moverse para que reflexione, para que la luz refleje de una manera distinta. Vamos a pasar al siguiente. Este es un ejemplo. Es una fachada, es decir, es algo, ¿vale? Esto es una escultura cinética. Ese es el aeropuerto de Birmingham y el proyecto se llama Troika, me parece que es. No, Cloud. Sí, no, Troika es el grupo de artistas que lo hicieron. Entonces vemos, fijaros,
que esto es unos y ceros, es decir, tengo una lámina de plástico que por aquí es espejo y por aquí es negro mate. Y entonces cuando está en negro mate no veo más que una mancha negra, pero cuando yo lo cambio refleja la luz y ese espejo pues me da tonalidades del entorno que tiene. ¿Vale? Vamos al siguiente, al de mirror. Peg mirror, ese es. Se ve un poco mal, este es un poco viejo. Es un espejo de madera. ¿Un espejo? De madera, coño, un espejo de madera. ¿Os lo imagináis un espejo de madera? No se rompería. ¿Eh? No se rompería. ¿Entendéis cómo está hecho? Todo esto son cilindros, ¿vale? Estos cilindros están cortados a bisel en un ángulo y dependiendo de cómo se orientan, rotan, y dependiendo de cómo se orientan, dan un tono de gris o un tono, dan un tono de blanco, un tono de negro, en este caso madera, ¿vale? Pero permite reflejarlo. Lo que tiene en el centro de ese espejo es una cámara, que lo que hace es tomar una imagen en continuo, la pixela, ¿de acuerdo? Asigna a cada cilindrito de estos, le asigna un color y entonces lo gira para que en la posición de la luz cenital que tiene lo pueda hacer, ¿vale? Vamos a la presentación. Esta es otra cosa. Bueno, y de estos hay ejemplos, no sé si lo habíais visto alguno de estos ejemplos o no, pero hay muchos ejemplos, ¿vale? Vamos a la presentación. Vamos a... Bueno, sí, cierra, deja aquí en este, donde pone recomendaciones, déjalo ahí. Y ya resumo y termino. ¿Qué hemos visto? Hemos visto un ejemplo donde un ser vivo, ¿de acuerdo?, y algunos que están dentro de más o menos su familia, tienen una característica que es la de que su piel puede cambiar, ¿vale? Y hemos visto que esa característica es volumétrica, es decir, cambia su geometría, cambia la iluminación o el patrón que nos da como iluminación y también cambia el patrón general, no solamente en el punto, sino el patrón general. Y vemos que por analogía encontramos diversas soluciones en una fachada, en una escultura o en un espejo, en el arte, y encontramos diversas soluciones que por analogía y sobre todo por reducción han simplificado estas soluciones para que nosotros podamos hacer estas obras, ¿vale? Obras o representaciones, ¿vale? Bien, pues hasta aquí la parte teórica. Como tenéis acceso a los apuntes, os he puesto aquí una serie de recomendaciones de webs para que de manera inmediata podáis verlo, pero sobre todo de libros, ¿vale? Os recomiendo el que os he dicho antes, que es el de Jorge Wagensberg, ¿sí? Y luego, a mí el que me parece espectacular es el de Ancas y Palancas de Vogel, ¿vale? Es muy generil, pero entiendes muy bien cómo él ha asimilado esas figuras o esos ejemplos de la naturaleza y cómo se puede hacer esas traducciones, ¿vale? De hecho, hay un ejemplo muy chulo que es cómo crecen las conchas, ¿de acuerdo? Las conchas crecen en capas donde se va depositando material y cuando nosotros vemos una concha, lo que estamos viendo es una fabricación aditiva, es decir, cómo pasa el hilo y va generando nuevas capas y lo que va haciendo es ganar volumen, ¿de acuerdo? O cuando nosotros estamos viendo la jibia de una sepia, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Ya está aquí la parte teórica, vamos a descansar unos 5 o 10 minutos y luego vamos a ver un ejemplo. Perdón, vamos a ver un enunciado y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer ahora la parte práctica, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, ¿vale? Que consiste en diseñar un protector para salvar un huevo, ¿vale? Las condiciones de diseño van a ser que tenemos unos huevos frescos aquí, ¿vale? Nosotros vamos a diseñar una envolvente
lo vamos a dejar caer de 1 metro y vamos a ver si el huevo se salva o si se rompe. ¿De acuerdo? Si se salva, todos los que pasen la siguiente ronda, pasarán a la siguiente ronda, donde subiremos un poco la altura, para ver cuál es la altura máxima que podemos alcanzar. ¿Vale? Hasta que al final solo quede uno, que sea nuestro ganador, ¿vale? O que haya un empate a una altura determinada. 1,25 m, pues 1,25 m. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es utilizar materiales de andar por casa, pues cartones, trozos de plástico, pajitas, tijeras, celo, cola caliente, cosas que cualquier niño puede tener acceso en un aula, ¿vale? Es decir, no son cosas tecnológicas, sino son cosas normales, cartulinas, papeles, plásticos y este tipo de cosas. Y herramientas, quitando el cúter, que sería lo más peligroso, lo demás son cosas muy habituales, ¿vale? Cinta de embalar, papelería, X. Vamos a dedicar 30 minutos a pensar qué animales protegen cosas, ¿sí? ¿Y cómo las protegen? ¿O qué elementos de la naturaleza son protectores o protegen? Os voy a dar una chuleta, pues si no es muy difícil, os voy a dar una chuleta. Luego vamos a dedicar unos 25 o 30 minutos a construir y los últimos 10 minutos a tirarlo, ¿vale? Como ya vamos 10 minutos tarde, vamos a reducir los tiempos. Y entonces, esta es la chuleta. Espera, no os preocupéis, no os preocupéis. Hay una cosa que nosotros todos conocemos como taxonomía, los taxones y la clasificación, y entonces aquí hay una taxonomía funcional. Y entonces hay grupos funcionales, por ejemplo, mantener la integridad física, ¿vale? Y entonces dice, mantener por protección de los factores abióticos, por los abióticos, gestionar fuerzas estructurales, regular procesos fisiológicos, evitar fallas estructurales, ¿vale? Y entonces nosotros de todas estas tenemos diferentes ejemplos, ¿sí? A ver, regular procesos, evitar fallas estructurales, pandeo, deformación, fatiga, derretimiento, fractura o ruptura. Pues entonces yo iría fractura o ruptura, que es lo que yo quiero evitar, ¿sí? Voy a la página web del Biomimicry Institute, entro en su página web y hago este camino, mantener la integridad física, evitar fallas estructurales y evitar la fractura o la ruptura. Y entonces ahí me saca unos cuantos individuos en la naturaleza que ya hacen eso, ¿sí? Porque ya tienen ellos una base de datos, un catálogo de soluciones en la naturaleza, que para nosotros nos sirve como un repositorio en el cual podemos consultar y podemos hacer nuestra analogía, ¿vale? De hecho, además de tener ese repositorio donde pone el individuo y cómo explica ese principio biológico, a veces pues hay un ejemplo de una empresa que lo ha utilizado y ha diseñado un objeto, o un investigador que lo ha analizado y ha dicho cómo podría ser un material, ¿vale? Entonces, a mí me interesa el ejercicio, pues, que hagamos algo, pero sobre todo me interesa que vosotros entendáis que que esta taxonomía funcional de la naturaleza, yo la puedo consultar y puedo tener diferentes soluciones porque ya hay un repositorio que yo puedo consultar, que no voy a ciegas. Es decir, si yo un día quiero hacer un ejercicio con un alumno y modificar, ¿no? Y dice, modificar el estado físico y quiero que sea de luz y color, pues ahí iré a modificar el estado físico, luz y color, buscaré los individuos, veré qué diferentes casos hay y diré, pues voy a hacer este ejercicio con los alumnos, ¿vale? ¿Y esto está publicado en Internet? Sí, sí, sí. De hecho, es el Biomimicry Institute, está en inglés, la taxonomía está en castellano, ¿vale? Pero la consulta está en inglés. Estados Unidos, ¿vale? Pero todos sabemos inglés bien, ¿no? Entonces, fenomenal. ¿Vale? Entonces, darle un pensamiento, entrar en la página web, Biomimicry Institute, o más rápido se entra si buscáis esto. asnature.org.
porque es directamente la página que tiene el repositorio.